Cosmología filosófica, un viaje inspirador al corazón del universo. La cosmología filosófica es una ventana al infinito, una disciplina que va más allá de los datos y las ecuaciones. Se adentra en las preguntas más profundas sobre el origen, la estructura y el destino del universo. No se limita a observar, sino que te invita a reflexionar sobre tu propia existencia. A diferencia de la cosmología científica, que se basa en la observación y la experimentación, la cosmología filosófica explora los principios metafísicos, epistemológicos y ontológicos que dan forma a nuestra comprensión del cosmos. Es una búsqueda de significado, una invitación a cuestionar todo lo que crees saber. Este vídeo te guiará a través de los principales enfoques de la cosmología en la filosofía, desde las antiguas concepciones hasta las teorías contemporáneas. Descubrirás cómo los filósofos han intentado responder a las grandes preguntas sobre la existencia y la naturaleza del universo, y cómo tú también puedes unirte a esta búsqueda. Los primeros filósofos griegos, los presocráticos, fueron pioneros en la búsqueda de explicaciones racionales para el origen y el orden del universo. Se alejaron de los mitos religiosos y buscaron un principio fundamental, un arjé, que explicara la diversidad del cosmos. Tales de Mileto, en el siglo VI a.C., propuso que el agua era el arjé de todas las cosas, sugiriendo una unidad subyacente en la aparente complejidad del universo. Imagina la audacia de buscar una sola sustancia que lo explique todo. Anaximandro introdujo el concepto de apeiron, lo indeterminado e infinito, como el origen del universo. Esta idea de un principio ilimitado y desconocido sigue resonando en la cosmología moderna. Heráclito, con su famosa frase, todo fluye, enfatizó el cambio constante y el fuego como el elemento primordial. Para él, el universo se rige por un logos, una razón universal que ordena el caos. Platón, en su diálogo Taimeo, desarrolló una cosmología dualista que distingue entre el mundo sensible, cambiante e imperfecto, y el mundo inteligible, eterno y perfecto, gobernado por las ideas. Un mundo de formas perfectas que sirven de modelo para la realidad. La cosmología de Platón es una invitación a trascender el mundo de los sentidos y a buscar la verdad en el mundo de las ideas. Es una búsqueda de la perfección y la belleza que se encuentra más allá de lo observable. Aristóteles propuso un modelo cosmológico basado en la Tierra como centro inmóvil, geocentrismo, y en esferas concéntricas que sostienen los planetas y las estrellas fijas. Su visión del universo dominó el pensamiento occidental durante siglos. Su visión teleológica del universo, donde todo tiene un propósito y una finalidad, influyó profundamente en la cosmología medieval. Para Aristóteles, el universo no es un accidente, sino un sistema ordenado que tiende hacia un fin. La cosmología medieval combinó las ideas aristotélicas con la teología cristiana. San Agustín interpretó el Génesis en clave filosófica, defendiendo la creación ex nihilo, de la nada, y el tiempo como creación divina. Santo Tomás de Aquino integró el aristotelismo en la teología, argumentando que el universo es finito en el tiempo pero gobernado por leyes naturales establecidas por Dios. Su síntesis de fe y razón fue fundamental para el pensamiento medieval. La cosmología medieval buscaba conciliar la razón y la fe, la filosofía griega y la revelación cristiana. Era una búsqueda de la verdad que integraba diferentes fuentes de conocimiento. En el Renacimiento, Giordano Bruno desafió el geocentrismo, proponiendo un universo infinito, sin centro, y la existencia de múltiples mundos habitados. Sus ideas, consideradas heréticas, lo llevaron a la hoguera. Bruno fue un defensor de la libertad de pensamiento y de la búsqueda de la verdad sin límites. Su valentía y su visión del universo como algo infinito y lleno de posibilidades lo convierten en un símbolo de la rebeldía intelectual. Nicolás Copérnico desplazó a la Tierra del centro del universo, inaugurando el heliocentrismo. Johannes Kepler formuló leyes matemáticas del movimiento planetario, reforzando la idea de un cosmos ordenado. La revolución copernicana marcó un punto de inflexión en la historia de la cosmología. Desplazó a la Tierra de su posición central y abrió el camino a una nueva comprensión del universo. Kepler, con sus leyes del movimiento planetario, demostró que el universo se rige por leyes matemáticas precisas y que la observación y la experimentación son fundamentales para comprenderlo. Descartes creía que el universo podía ser comprendido a través de la razón y las matemáticas.
Su enfoque racionalista sentó las bases para el desarrollo de la física moderna. Su dualismo entre mente y materia planteó preguntas fundamentales sobre la relación entre el ser humano y el universo, preguntas que siguen siendo relevantes en la filosofía contemporánea. Isaac Newton estableció un modelo mecanicista del cosmos, donde el espacio y el tiempo son absolutos, y la gravedad rige el movimiento de los cuerpos celestes. Su ley de la gravitación universal unificó los fenómenos terrestres y celestes. El universo newtoniano es un sistema determinista, donde el futuro está completamente determinado por el presente. Esta visión del universo tuvo un profundo impacto en la filosofía y la ciencia. Newton demostró que el universo se rige por leyes universales y que la razón y la observación son las herramientas fundamentales para comprenderlo. La cosmología científica moderna plantea interrogantes filosóficos. ¿Tuvo el universo un principio absoluto? ¿Es el multiverso una posibilidad metafísica? ¿Existe un propósito en la evolución cósmica? La teoría del Big Bang, que describe el origen del universo a partir de una singularidad, plantea preguntas fundamentales sobre el tiempo, el espacio y la causalidad. La posibilidad del multiverso, la existencia de múltiples universos con leyes físicas diferentes, desafía nuestra comprensión del universo y de nuestro lugar en él. El hecho de que las constantes físicas permitan la vida sugiere debates entre el diseño inteligente, postura teísta, el principio antrópico, explicación naturalista, y el azar y la necesidad, enfoque materialista. El ajuste fino del universo, la precisión con la que las constantes físicas deben estar para que la vida sea posible, plantea preguntas sobre la probabilidad, la necesidad y el propósito. Este debate nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la causalidad, la existencia de Dios y el papel del azar en la creación del universo. Las teorías de Einstein y la mecánica cuántica desafían nociones clásicas de espacio, tiempo y causalidad, reabriendo discusiones ontológicas. La física cuántica, con sus principios de incertidumbre y superposición, desafía nuestra intuición y nuestra comprensión del mundo. La teoría de la relatividad de Einstein revolucionó nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad, mostrando que son relativos al observador. Estas teorías nos invitan a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la realidad y a explorar nuevas formas de comprender el universo. La cosmología filosófica sigue siendo un campo vibrante, donde convergen ciencia, metafísica y epistemología. Las preguntas sobre el origen, la estructura y el destino del universo no solo buscan respuestas empíricas, sino también un marco conceptual que dé sentido a nuestra existencia en el cosmos. Desde los mitos griegos hasta las teorías cuánticas, la humanidad ha buscado comprender su lugar en el universo, una búsqueda que sigue siendo tan relevante hoy como en la antigüedad. La cosmología en filosofía no solo estudia el universo como objeto físico, sino que reflexiona sobre las implicaciones profundas de su existencia, invitándonos a pensar más allá de lo observable y adentrarnos en los misterios últimos de la realidad. Esta pregunta, formulada por Gottfried Wilhelm Leibniz, es fundamental en cosmología filosófica. ¿Por qué existe el universo en lugar de la nada? Las posiciones filosóficas varían desde el teísmo, que postula un Dios creador, hasta el naturalismo, que considera el universo como un hecho bruto sin necesidad de explicación trascendente. El panteísmo y el panenteísmo identifican a Dios con el universo mismo. Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia, la causalidad y la necesidad. La teoría del Big Bang sugiere que el universo tuvo un principio, lo que plantea cuestiones filosóficas sobre su causa. ¿Qué causó el Big Bang? ¿Es posible un universo eterno? El argumento cosmológico Kalam, defendido por filósofos como William Lane Craig, argumenta que todo lo que comienza a existir tiene una causa y que, por lo tanto, el universo debe tener una causa. La posibilidad de un universo eterno, como propuso Aristóteles o en modelos de universos cíclicos, desafía la idea de un comienzo absoluto. ¿Tiene el universo un significado inherente? ¿O es simplemente un accidente cósmico? Algunos filósofos argumentan que la conciencia no puede explicarse solo con el materialismo y que el universo podría tener una tendencia hacia la autoconciencia. Críticos como Richard Dawkins y Daniel Dennett argumentan que la idea de un propósito cósmico es una ilusión antropocéntrica y que la vida es un accidente en un universo indiferente.
La cosmología filosófica no es solo un estudio abstracto del universo, sino una búsqueda de sentido. Desde los mitos antiguos hasta las teorías cuánticas, el ser humano ha intentado responder a preguntas fundamentales: ¿estamos solos en el universo? ¿Existe una inteligencia superior detrás de su orden? ¿Es nuestra conciencia parte de un proceso cósmico mayor? Como dijo Carl Sagan, somos la forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. En última instancia, la cosmología filosófica nos recuerda que, al explorar el universo, también nos exploramos a nosotros mismos. Es un viaje de descubrimiento personal que nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y nuestro lugar en el cosmos.